then, children of the night, what music they. Me hallaba lejos de casa y caminaba como encantado con el embrujo del mar oriental. Comenzaba la tarde al caer, en el momento en que lo oí por primera vez chocar contra las rocas. Entonces me di cuenta de lo cerca que estaba. Me hallaba del otro lado del monte, donde se recortaban contra un cielo brotado de estrellas las siluetas retorcidas de los sauces, y porque mis padres me habían encargado que fuese a la vieja ciudad que tenía ahora cerca. Reanudé la marcha en medio de aquel abismo de nieve recién caída, por un sendero que parecía subir solitariamente hacia Aldebarán, tembloroso entre los árboles, para luego descender a esa antigua ciudad en la que no había estado nunca, pero que la había soñado numerosas veces en mi vida. Era el día del invierno, día que ahora los hombres llaman Navidad, aun cuando en el fondo sepan que se celebraba todavía antes de que existieran Belén, Babilonia, Memphis y aún la misma humanidad. Era entonces el día del invierno, y al fin yo arribaba al antiguo pueblo de marineros donde mi raza había vivido, conservadora del ceremonial de tiempos pasados, aún en las épocas en las que se hallaba por escrito. Arribaba al viejo pueblo, cuyos pobladores habían instruido a sus hijos y a los hijos de sus hijos para que se celebrara el ceremonial una vez cada 100 años, para que nunca olvidaran los secretos del mundo originario. Mi raza era muy antigua, ya lo era cuando colonizó estas tierras, hace 300 años, y mi gente era extraña, solapada y furtiva, originaria de los indolentes jardines del sur, que hablaban otra lengua antes de aprenderlas de los pescadores de ojos azules, y ahora se hallaba esparcida por todo el mundo, y solo se reunían a celebrar rituales y misterios que ningún otro mortal podría entender. Yo era el único que aquella noche regresaba, como la tradición mandaba, al viejo pueblo de pescadores, porque únicamente recuerdan el pobre y el solitario. Luego, al llegar a la cima del monte, dominé la vista de Kingsport, adormecido en el frío del anochecer, nevado, con sus viejas veletas, sus campanarios, tejados y chimeneas, los embarcaderos, los puentes, los sauces y los cementerios. Los interminables laberintos de abruptas callejas, estrechas y retorcidas, serpenteaban hasta lo alto de la colina, en donde se ubicaba el centro de la ciudad, coronada por una extraña iglesia que parecía no haber sido rozada por el tiempo. Una cantidad de casas coloniales se agolpaba en todas direcciones y niveles, como las construcciones abigarradas de algún niño. Las grises alas del tiempo parecían que se cernían sobre los tejados y las nevadas buhardillas. Los faroles y ventanas emitían reflejos en la oscuridad que se reunían con Orión y las estrellas primordiales, y el mar rompía constantemente contra los miserables embarcaderos, aquel mar del que nuestro pueblo emergiera en los tiempos de antaño. Una vez arriba de la pendiente, junto al camino, había una colina yerma azotada por el viento. No tardé en darme cuenta de que era un cementerio, en donde las negras lápidas emergían del manto de nieve como las uñas deshechas de un gigantesco cadáver. El camino se hallaba solitario y sin huella alguna. Solamente me parecía oír de vez en cuando unos crujidos como los de una horca estremecida por el viento. 4 de mi raza fueron ahorcados en 1692 por brujería. Una vez que el camino comenzó a descender hacia el mar, presté atención para ver si se llegaba a oír el alegre bullicio del anochecer de los pueblos, pero no oí nada. Entonces recordé la época en que estábamos, y se me ocurrió que el viejo pueblo puritano tal vez conservase costumbres navideñas extrañas para mí, y que entonces se encontraría concentrada en silenciosas oraciones. De manera que dejé de lado mis esperanzas de escuchar el bullicio propio de las fiestas. Dejé de buscar viajeros con la mirada y proseguí mi camino. Fui dejando atrás, a un lado y a otro, las silenciosas casas de campo con sus luces ya encendidas. Luego me interné entre las negras paredes de piedra, en las que el viento salitroso hacía bambolear los chirriantes carteles de antiguas tiendas y tabernas marineras. Los ramplones llamadores de las puertas, bajo los pórticos, brillaban a lo largo de las callejas desiertas, reflejando la escasa luz que salía de las pequeñas ventanas encortinadas. Llevaba conmigo el plano de la ciudad, y sabía dónde se hallaba la casa de los míos. Se me había dicho que sería reconocido y que me acogerían,
porque la tradición del pueblo viene de mucho tiempo atrás. De manera que apresuré el paso e ingresé a Back Street hasta alcanzar el Circle Country. Después continué por Green Lane, la única calle pavimentada del pueblo, que desemboca en la parte trasera del edificio del mercado. El antiguo plano aún servía y no me tropecé con dificultades. No obstante, en Arkham me habían mentido al decirme que había tranvías. Al menos no se veían cables aéreos en ninguna parte. En cuanto a los rieles, cabría la posibilidad de que la nieve los hubiera cubierto. Me alegré de tener que caminar, porque la ciudad, revestida de blanco, me había resultado muy hermosa desde el momento. Me alegré de tener que caminar, porque la ciudad, revestida de blanco, me había resultado muy hermosa desde el monte. Por otro lado, me hallaba impaciente por llamar a la puerta de los míos, por arribar a esa séptima casa de Green Lane, a mano izquierda, de tejado en punta y doble planta, que databa de antes de 1650. Su interior se hallaba iluminado y, por lo que pude apreciar a través de los rombos de la ventana, todo se conservaba como debió ser en aquellos tiempos. El piso superior se inclinaba por encima de la angosta calleja invadida de hierba y casi se tocaba con la casa de enfrente, que también se inclinaba peligrosamente, formando un túnel por donde yo caminaba. La escalera del umbral se hallaba por completo despejada de nieve. No había aceras y varias de las casas tenían la puerta mayor por encima del nivel de la calle, a la que se llegaba por un tramo doble de escaleras de barandilla de hierro. Era un escenario realmente muy particular. ¿Acaso me resultó tan singular por ser yo extranjero en Nueva Inglaterra? Pero me agradaba. Y tal vez me hubiera resultado aún más encantador si hubiese visto pisadas en la nieve, gente en la calle y alguna ventana con las cortinas descorridas. Al golpear con aquel viejo llamador de hierro, me asaltó una repentina alarma. En mí se despertó cierto temor que fue cobrando consistencia, tal vez resultado de lo extraño de mi estirpe, de la fría noche o del notable silencio que reinaba en el viejo poblado de singulares hábitos. Y cuando en respuesta a mis golpes, la puerta se abrió con un quejumbroso chirrido, realmente me estremecí, ya que había escuchado pasos en el interior, pero el susto pasó rápidamente. El anciano que me atendió, vestido con un traje de calle y en zapatillas, tenía un rostro amable que me hizo recuperar la seguridad. Y aunque por señas me dio a entender que era mudo, escribió en un punzón, en una tablilla de cera que llevaba una curiosa y antigua frase de bienvenida. Con un gesto me indicó una sala baja iluminada por velas. La estancia tenía gruesas vigas de madera y unos pocos y robustos muebles del siglo XVII. Aquí el pasado parecía revivir, ningún detalle faltaba. Me llamó la atención tanto el hogar, de campana cavernosa, como una rueca sobre la que una anciana, vestida con holgadas ropas y un sombrero de paño, de espaldas a mí, trabajaban afanosamente para ese día festivo. Una indefinida humedad reinaba en la sala, y por ello me resultó extraño que no estuviera el hogar encendido. Un banco de respaldo alto estaba colgado frente a una hilera de ventanas encortinadas de la izquierda, y me pareció ver una persona sentada en él, pero no estaba seguro. Nada de lo que allí contemplaba me agradaba, y sentí nuevamente temor, y este fue aumentando, porque cuanto más observaba el rostro del anciano, más repulsiva me resultaba su suavidad. No pestañeaba, y su color se asemejaba demasiado al de la cera. Por último, llegué a la certeza total de que aquello no era un rostro, sino una máscara confeccionada con diabólica destreza. Entonces sus blancas manos, curiosamente enguantadas, escribieron con pasmosa habilidad en la tablilla, comunicándome que debía aguardar un rato antes de ser conducido al lugar donde se celebraría el ceremonial. Me indicó una silla, una mesa y unos libros, y luego salió de la sala. Me puse a ver los libros y observé que eran volúmenes muy antiguos y mohosos. Entre ellos se hallaba el viejo tratado sobre las maravillas de la naturaleza de Morrister, el terrorífico Sadducismus Triumphatus de Joseph Glanville, editado en 1681, la espantosa Daemonolatreia de Remigius, publicada en Lyon en 1595, y el peor de todos, el inefable Necronomicon del demente Abdul al-Azred, en la herética traducción latina de Olaus Wormius.
Jamás había tenido este libro en mis manos, pero había oído decir cosas monstruosas sobre él. Nadie me dirigió la palabra. Lo único que quebraba el silencio eran, afuera, el sonido del viento y adentro el movimiento de la rueca en la que la anciana proseguía con su hilar en silencio. Tanto la estancia como aquellas personas y aquellos libros me producían una extraña impresión, y a la vez que una sensación de morbosidad e inquietud. Pero, ya que se trataba de una antigua tradición de mis antepasados, en virtud de la cual se me había convocado para tan singular conmemoración, pensé que debían aún aguardarme cosas más extrañas. Así que me puse a leer, movilizado por un tema que había hallado en el Necronomicon. No tardé en darme cuenta de que aquella lectura me contraía el alma. Se trataba de una leyenda demasiado horrible para la lógica y lo racional. Luego me sobresalté al oír que una de las ventanas situadas frente al banco de alto respaldo se cerraba. Me pareció como si lo hubieran abierto a escondidas. Luego de ello, se oyó un rumor que no provenía de la rueca. Sin embargo, no logré distinguirlo bien porque la anciana trabajaba con esmero. Y justo en aquel instante, el viejo reloj comenzó a tocar. A continuación, la idea de que había personas sentadas en el banco se disipó y me sumergí en la lectura hasta que regresó el anciano, esta vez calzando con botas y vestido con ropajes antiguos y holgados, y se sentó en aquel banco, de manera que ya no lo pude ver. Aquella espera era desesperante, y el herético libro que tenía en mis manos me contrariaba cada vez más. Cuando dieron las 11, el anciano se levantó, se acercó a un gran cofre que había en un rincón del cual sacó 2 capas con capucha. Se colocó una de ellas y con la otra envolvió a la anciana, que en ese momento cesó de hilar. Luego se dirigieron a la puerta. La mujer arrastraba una pierna. El anciano, luego de tomar el mismo libro que yo había estado leyendo, me hizo una seña y se cubrió con la capucha su rostro imperturbable o su máscara. Salimos a la lúgubre y laberíntica red de callejas de aquella ciudad increíblemente antigua. Desde ese preciso momento, las luces se fueron apagando una a una detrás de las cortinas de las ventanas, y Sirio contempló la muchedumbre de siluetas encapuchadas que salían silenciosamente de todas las puertas y formaban una monstruosa procesión a lo largo de las calles, hasta más allá de los chirriantes carteles, de las casas de tejados inmemoriales, de las de techo de paja y de las casas de ventanas adornadas con rombos. La procesión fue atravesando callejas empinadas, cuyas casas leprosas se apoyaban unas a otras o se derrumbaban juntas, y recorrió plazas y atros de iglesias, y los faroles que portaba la muchedumbre compusieron constelaciones vertiginosas y maravillosas. Yo caminaba a la par de mis guías mudos, en medio de una muchedumbre silenciosa. Me arrastraban codos que parecían de una fluidez extraña. Me apretaban barrigas y pechos raramente pulposos. Y sin embargo, continuaba sin ver rostro alguno y sin oír voz alguna. Las columnas espectrales subían cada vez más por las interminables cuestas y todos se iban agolpando a medida que se aproximaban a las tenebrosas callejas que desembocaban en la cumbre, el centro de la ciudad, donde se alzaba una enorme y blanca iglesia. Anteriormente ya la había observado desde lo alto del camino, cuando me detuve a contemplar Kingsport con las últimas luces del crepúsculo, y me inquieté al imaginar que Aldebarán había temblado un instante por encima de su fantasmal torre. Alrededor de la iglesia había un espacio despejado. Una parte pertenecía al cementerio parroquial y la otra era una plaza empedrada a medias que se hallaba flanqueada por casas enfermas de tejados puntiagudos y aleros vacilantes, donde azotaba el viento y la nieve. Fuegos fatuos bailaban por encima de las tumbas, develando un estremecedor espectáculo carente de sombras. Más allá del cementerio, donde ya las casas terminaban, pude contemplar nuevamente el parpadeo de las estrellas sobre el puerto. El pueblo se tornaba invisible en la oscuridad. Solo de vez en cuando se podía ver un farol oscilando en las serpenteantes callejas, que delataban algún retrasado que corría para alcanzar la multitud que ahora ingresaba en el silencio del templo. Aguardé que todos terminaran de cruzar las puertas para que los empujones cesaran. El anciano tiró de mi manga, pero yo estaba decidido a entrar en último término. Atravesamos el pórtico y nos sumergimos en el oscuro y rebosante templo. Me volví para mirar afuera.
La fosforescencia del cementerio parroquial emanaba un resplandor enfermizo sobre la plaza empedrada. De repente, un escalofrío me asaltó. Aunque el viento había barrido la nieve, aún quedaban rodales sobre el mismo camino que conducía al pórtico. Y sobre aquella nieve, para mi asombro, ni una sola huella, ni siquiera de mis propios zapatos. La iglesia estaba iluminada, a pesar de todas las luces que habían ingresado, porque la mayor parte de la muchedumbre había desaparecido. Todos se dirigían por las naves laterales, esquivando las hileras de bancos, hacia una abertura que se hallaba al pie del púlpito y se metían por ella sin producir ruido alguno. Avancé en silencio, me deslicé por la abertura y comencé a descender por unos gastados peldaños que llevaban a una oscura y sofocante cripta. Era enorme la sinuosa cola de la procesión. Observar aquella multitud rebullendo en el interior de aquel venerable sepulcro me pareció realmente horrible. Me di cuenta entonces de que el suelo de la cripta tenía otra abertura por la que también se deslizaban todos, y un momento más tarde nos hallábamos descendiendo por una abominable escalera de caracol, húmeda, impregnada por un color muy particular, que se enroscaba de manera interminable en las entrañas de la tierra, entre chorreantes muros de piedra y yeso desintegrado. Transcurrido mucho tiempo, observé que los peldaños ya no eran de piedra y argamasa, sino que estaban tallados en la roca viva. Lo que más me llamaba la atención era que los miles de pies no produjeran ningún ruido ni eco. Después de un descenso interminable, observé pasadizos o túneles laterales que, desde ignotos nichos de tinieblas, conducían a este misterioso acceso. No tardaron aquellos túneles en proliferarse en exceso. Eran como catacumbas impías de amenazadora apariencia, y el olor acre que emanaban fue en aumento hasta hacerse realmente insoportable. De seguro habíamos descendido hasta la misma base de la montaña, y tal vez incluso nos hallábamos por debajo del nivel de Kingsport. Me asustaba pensar que la antigüedad de aquel poblado infecto, socavado por aquellos túneles corruptos. Después observé el resplandor morado de una débil luz y oí el insidioso murmullo de las tenebrosas aguas. Nuevamente me estremecí. Las cosas que estaban sucediendo en aquella noche no me agradaban. Deseaba que ningún antepasado mío hubiera requerido mi presencia en un rito semejante. En el momento en que los peldaños y los túneles se fueron haciendo más amplios, realicé un nuevo descubrimiento. Percibí la melodía sentida de una flauta, y repentinamente ante mí se extendió el ilimitado paisaje de un mundo interior, una extensa costa fangosa, iluminada por una columna de fuego verde y bañada por un vasto río aceitoso que brotaba de unos abismos horrorosos, insospechados, y corría a unirse con las cimas negras del inmemorial océano. Extenuado, con la respiración agitada, observé aquel profano averno de resplandor leproso y aguas mucilaginosas. La multitud de capuchas formó una media luna alrededor de la columna de fuego. Era el rito del invierno, aún más antiguo que la humanidad, y destinado a sobrevivirle. El rito original que prometía solsticio y primavera luego de las nieves. El rito del fuego, del eterno verdor, de la luz y de la música. Y en aquella grutestigia contemplé cómo todos realizaban el rito y adoraban la nauseabunda columna de fuego, y tiraban al agua puñados de viscosa vegetación que brillaba con una fosforescencia de un verdor pálido. Y también contemplé, alejado del círculo de luz, un bulto sin forma, encorvado, que tocaba la flauta de repugnante modo, y mientras la monstruosa criatura tocaba, también me pareció oír unas notas apagadas que provenían de la fétida oscuridad donde no se podía ver nada. Pero lo que más me espantaba era la columna de fuego. Emergía como una fuente volcánica desde las negras profundidades, no producía sombras como cualquier llama y bañaba las rocas de un verdor sucio y ponzoñoso. De toda aquella hirviente combustión no emanaba calor, sino solo la viscosidad de la muerte y la corrupción. El hombre que hasta ahora había sido mi guía se colocó junto a la horrible llama y realizó unos ademanes rituales hacia el semicírculo que lo miraba. En determinados momentos de la ceremonia, los presentes rindieron juramentos de sumisión, en especial cuando elevó por sobre su cabeza aquel detestable Necronomicon que llevaba consigo. Yo también llevé a cabo todas las reverencias, porque había sido convocado a este ceremonial, de acuerdo con los escritos de mis antecesores. Luego, el anciano indicó algo con un gesto al que tocaba la flauta en la oscuridad. Este cambió su zumbido casi inaudible por un tono más energético, provocando con ello un horror inimaginable y súbito.
Poco faltó para que me desplomara sobre la tierra, traspasado por un espanto que no era ni de este mundo ni de otro, sino de los enloquecedores espacios que se abren entre las estrellas. En la inconcebible oscuridad, más allá del enfermizo resplandor de la fría llama, en las tartareas regiones a través de las cuales se retorcía aquel río aceitoso, extraño, impensable, aparecieron bailando rítmicamente una horda de mansos, híbridos seres con alas que nadie, con su cerebro en sano juicio, ha podido contemplar jamás. No eran ni cuervos, ni topos, ni búhos, ni hormigas, ni vampiros, ni seres humanos en descomposición. Era algo que no puedo ni debo recordar. Daban saltos blandos y torpes, impulsándose en parte por sus pies palmados y en parte por sus alas membranosas. Y cuando se acercaron a la multitud de celebrantes, las figuras encapuchadas se agacharon y se montaron en ellos, y se alejaron cabalgando en fila a lo largo de aquel río tenebroso hacia unos pozos y galeras donde ponzoñosos manantiales alimentaban el tumultuoso y horrible caudal de las negras cataratas. La anciana del helado se había marchado con los otros, y el anciano se había quedado, porque yo no quise montar a aquellas bestias como los demás. El informe flautista había desaparecido, pero aún permanecían allí pacientemente dos de aquellas bestias. Al negarme a cabalgar, el anciano extrajo su punzón y su tablilla, y me informó por escrito que él era el verdadero delegado de mis antepasados que habían fundado el culto al invierno en este mismo y sacralizado lugar, y que aún restaba por celebrar los más recónditos misterios. Todo esto lo escribió en un estilo muy antiguo, y yo todavía dudaba cuando extrajo de sus amplios ropajes un sello y un reloj con el escudo de mi familia para probar la veracidad de lo que había dicho. Pero la prueba llamaba a mi espanto, porque yo sabía por algunos viejos documentos que aquel reloj había sido enterrado con el tatarabuelo de mi tatarabuelo en 1698. Al momento, el anciano echó hacia atrás su capucha para mostrar el parecido familiar en su rostro, pero esto me hizo estremecer, porque yo ya estaba convencido de que se trataba solo de una diabólica máscara de cera. Las dos bestias aladas aguardaban y arañaban con inquietud los líquenes del suelo, y me pareció que el anciano estaba a punto de perder la paciencia. Cuando una de las bestias comenzó a moverse, alejándose de allí, el anciano se volvió rápidamente y lo detuvo, de forma que, con la brusquedad del movimiento, la máscara se le desprendió de su cabeza, y entonces, al ver que aquella alucinación se encontraba entre las escaleras de piedra y yo, me tiré al fondo aceitoso del río pensando que debería desembocar por alguna cavidad en el fondo del océano. Me arrojé en aquel pútrido jugo de las entrañas de la tierra antes que mis enloquecidos gritos hicieran llover sobre mí legiones de cadáveres provenientes de aquellos pestilentes abismos. En el hospital me dijeron que me habían hallado en el puerto de Kingsport, casi congelado al amanecer, agarrado a un providencial madero. Me dijeron que me había perdido la noche anterior por los acantilados de Orangeport, cosa que habían deducido por las huellas encontradas en la nieve. No hice comentario alguno. Mi cabeza estaba hecha un caos. Nada encajaba con lo que creía haber experimentado la noche anterior. Los ventanales del hospital daban a una panorámica llena de tejados de los cuales solo 1 de 5 podía ser considerado antiguo. Las calles se sacudían con el fragor de los tranvías y de los automóviles. Me insistieron en que me encontraba en Kingsport, lo que no pude negar. Cuando me vieron entrar en un estado delirante, al enterarme de que el hospital se hallaba próximo al cementerio parroquial de Central Hill, me trasladaron al hospital St. Mary en Arkham, donde me atenderían mejor. Efectivamente me agradó, porque allí los médicos tenían una mentalidad más abierta, e inclusive me ayudaron con sus influencias a conseguir un ejemplar del censurable Necronomicon de Alan Red, celosamente guardado en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic. Dijeron que padecía una especie de psicosis, y acordaron en que el mejor tratamiento para alejar las obsesiones de mi mente era causar mi cansancio a base de dejarme ahondar en el tema. Fue así como llegué a leer aquel espantoso capítulo, y me estremecí doblemente, ya que no era nuevo para mí. Lo que relataba yo mismo lo había visto, dijeran lo que fueran las huellas de mis pies, y era mejor olvidar el sitio donde lo había presenciado. Durante el día nadie me lo hacía recordar, pero mis sueños resultan aterradores por causa de cierta frase que no me atrevo a transcribir. Sí, no obstante, citaré solo un párrafo. Intentaré traducirlo de la mejor manera que pueda de ese desgarbado latín vulgar en el que se haya escrito.
Las cavernas inferiores resultan insondables para los ojos que ven, porque son extraños y terribles sus prodigios. Maldita sea la tierra donde los pensamientos muertos viven reencarnados en una nueva y particular existencia, y maldita sea el alma que no habita ningún cerebro. Dijo Ibn Shakabad sabiamente: bendita es la tumba donde ningún hechicero ha sido enterrado, y felices son las noches de los pueblos donde han terminado con ellos y los han convertido en cenizas. Porque desde antaño se dice que el espíritu que al demonio se ha vendido no se apresura a dejar la envoltura de la carne, sino que alimenta y enseña al mismo gusano que roe, hasta que desde la corrupción emerge una vida terrible, y las criaturas que con carroña de la tierra se alimentan se multiplican a escondidas para hostigarla, y se hacen monstruosas para infestarla. En secreto son excavadas interminables galerías donde debían bastar los poros de la tierra, y unas criaturas que solo debían arrastrarse han aprendido a caminar.